Muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas, todos y todes. No sabemos en qué momento los estudiantes van a poder valorar esta entrevista. Nos encontramos hoy con la doctora Laura Henry, que en esta oportunidad viene un poco a trabajar con nosotros el tema de trabajo, de cómo se insertan estos adultos que venimos estudiando en el mundo del trabajo. Así que la saludo antes de contar su amplia y su vasta trayectoria. ¿Cómo estás, Laura? Estás muteada. Buenas a todos, a todas. No sabemos en qué momento van a ver esto, pero bueno, es un gusto de manera diferida y virtual estar en contacto con ustedes. Bueno, le agradecemos entonces a Laura Henry. Ella es magíster en Ciencias Sociales del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires. Es docente investigadora en la Universidad Nacional de Morón y también es investigadora del CONICET en relación al área del trabajo. ¿Algo más, Laura, o algo que haya dicho medio confuso? Universidad Nacional de Moreno. De Moreno, ay, perdón, ahí está, de Moreno. No. Bueno, como les contaba, ella es especialista entonces en sociología del trabajo y nosotros entendemos que este adulto o que esta persona que hoy estamos estudiando sufre, digamos, algunas de las experiencias personales más complejas en su integración a la vida adulta. Y cuando llega a esta vida adulta y se introduce en ella, el trabajo aparece de distintas perspectivas, pero fundamentalmente desde el punto de vista de la independencia, de la separación de los padres, de la posibilidad de desarrollo personal y social. Y por eso nos interesaba saber, Laura, digamos, ¿cómo vos considerás que se insertan los jóvenes hoy al mundo del trabajo en la Argentina? Digamos, concretamente, ¿cómo considerás que se da este proceso de inserción laboral en la Argentina y qué elementos o qué factores aparecen como obstaculizadores o como facilitadores de esto, ¿no? Bueno, en primera medida creo que también es importante problematizar la categoría jóvenes, ¿no? Cuando uno habla de los jóvenes, parece o se da por entendido que estamos todos entendiendo lo mismo, que es un concepto transparente, y la realidad es que también es un poco una construcción que utilizamos para referirnos a esta franja etaria, que a veces algunos dicen los jóvenes empiezan a los 16, a los 18, ser joven hasta los 30, hasta los 35, bueno, son definiciones metodológicas, pero también son definiciones sociales respecto a, bueno, qué marca el inicio de esta etapa y qué marca el fin. Probablemente se habla mucho de la independencia económica, en algunos casos es más biologicista y se habla de, bueno, cierta edad o desgaste del cuerpo, en fin, hay muchas teorías con las cuales ahora no podría ahondar en todo eso, pero invito también a que la categoría joven, y una categoría muy reciente que no tiene más de 150 años, no, es más, me atrevería a decir que no tiene ni 100 años de edad la categoría joven para la sociedad occidental, así que es una noción muy moderna, digo, yo siendo socióloga, sé que hablar de jóvenes es hablar de un hecho muy moderno, ¿no? Eso como primera medida. Y lo segundo que siempre recomiendo es pensar en hablar de juventudes más que de la juventud o de jóvenes, porque ciertamente referimos a personas que pueden compartir cierta franja etaria, pero que provienen de distintas clases sociales, los cuales hace que sus experiencias de vida sean muy distintas, que tengan diferentes niveles educativos, ¿no? Aunque se asocia automáticamente que ser joven es estudiar, no siempre es así. Y por otro lado también, cuando hablamos de la diversidad y adentro de la categoría de jóvenes, no podemos dejar de mencionar la diversidad por género, ¿sí? Que es ser una joven mujer o que es ser un joven hombre o un joven diverso, ¿no? Un joven diverso. Entonces, lo primero que creo que hay que entender es que cuando decimos jóvenes estamos demarcando ciertamente una población específica, pero también hay mucha complejidad y que necesita ser un poco ahondada.
Respecto de, bueno, cuáles son las dificultades o las facilidades, creo que, bueno, siempre también esto es una construcción social muy importante de pensar a los jóvenes como una etapa puramente positiva, ¿no? Los jóvenes como esta exaltación que hay de la juventud permanente, ¿no? Todos soñar con ser jóvenes para siempre, la vitalidad, ¿no? Esta cuestión de Claro, todo tener se todo por puede, la delante, todo energía. se puede. Exacto. Ciertamente es un momento donde, bueno, las capacidades cognitivas físicas están en su momento más alto, y eso, por supuesto que uno cree que es la etapa más floreciente de la vida de las personas. Y ese es el primer factor que yo nombraría como para decir que son las facilidades o las ventajas para poder propiciar la independencia económica respecto de los padres, para encarar proyectos, para encarar procesos formativos, educativos, ¿no? Pero también es una realidad que hay muchos obstáculos y que, digamos, de hecho, los estudios en sociología del trabajo demuestran que la entrada de los jóvenes al mercado de trabajo es muy dificultosa, que tiene muchos tropiezos, muchas entradas y salidas del mercado de trabajo, que los primeros puestos de trabajo en general son precarios o informales, o las dos cosas a la vez. Y eso ciertamente tiene que ver con, bueno, por un lado, esta idea también social de que el empleo de los jóvenes es un trabajito, ¿no? Es para pasar el momento, que no son jefes de hogar, entonces, o jefas, entonces pueden ser retribuidos de manera liviana, ¿no? Esta idea de un trabajo de segundo orden, también los jóvenes como no ser considerados del todo trabajadores de primera categoría, ¿no? Y también es una realidad que del lado de la parte empleadora se recurre a la inversa a los jóvenes cuando no se quiere pagar altos sueldos, cuando las condiciones, digamos, laborales no son adecuadas. Y eso hace que en los números globales, si uno mira las estadísticas, va a ver que respecto de otras franjas etarias, los jóvenes tienen tasas de informalidad mucho más altas y de desempleo más altas que el resto de la población en términos agregados, ¿sí? Entonces, bueno, esa entrada es dificultosa y hay estudios de panel que recorren los estudios de trayectoria en eso, que no son una especialidad, pero que los conozco, un poco van viendo y tratando de entender en qué momento se da ese pasaje, si es que se da todavía, a una situación de empleo más estable, lo cual también es una pregunta a hacerse si está vigente todavía esa trayectoria que nos han inculcado de que uno tiene 2 o 3 trabajitos y en algún momento encuentra el trabajo estable para toda la vida, ¿no? Quizás se salte de Se ha precariedad a perdido. precariedad. Se ha perdido eso del trabajo ideal, o no sé cómo sería, o ese el trabajo O el que va llegar a a ser una situación, por un la lado, llegada. hay que preguntarse si los trabajadores lo quieren, pero por otro lado hay que ver si las condiciones económicas y materiales están dadas para que eso, que era más del siglo XX, pueda darse, ¿no? Por lo cual también ahí hay algo a averiguar, digo, no son trayectorias tan dibujadas y tan claras las que vamos a recorrer, ni sé qué pasará con una generación siguiente, ¿no? Así que bueno, esas son como algunas características respecto de estas cuestiones, ¿no? Como para pensar las ventajas de ser joven, pero también las dificultades y no caer en imágenes ni totalmente pesimistas, pero ciertamente tampoco tan optimistas de que ser joven es tener todo solucionado. Exacto. Vos recién dijiste precarios e informales o las dos cosas. O te entiendo mal o hay una diferencia entre esos dos términos pensándolos como a lo mejor características del trabajo en nuestro país. O sea, en nuestro país hay trabajos que son precarios e informales y las dos cosas, ¿cómo es eso? Sí, la categoría de informalidad es una de las categorías más clásicas, digamos, para hablar de problemas del mercado de trabajo. Tiene que ver con los trabajadores que no están registrados en la seguridad social, que no tienen el acceso a los derechos, que antes, bueno, se utilizaba este término trabajar en negro, se decía, ¿no? Ya no se usa más por suerte, pero era esa idea de no estar registrado en ningún lado. Hoy se puede estar registrado, por ejemplo, a través del monotributo. Uno es un trabajador formal, tiene acceso a esos derechos sociales que da, bueno, un poco con todas las dificultades que eso implica. Uno puede ser un monotributista, puede ser un trabajador formal, pero eso no quita que uno sea un precario. Un precario, la precariedad habla más de
situaciones de incertidumbre respecto al futuro, de condiciones laborales deficientes, de posibilidad de tener trayectorias sostenidas de trabajo en el tiempo, la imprevisibilidad de los ingresos. Entonces, uno puede ser, por ejemplo, un repartidor de estos que andan en bicicleta, que están todos monotributistas y no aparecerán en las estadísticas como trabajo informal. Sin embargo, si uno ve el contenido del trabajo, más allá de lo formal y lo real, puede ser un trabajo precario, ¿no? Y a veces las dos cosas. Digo esto porque si no, pareciera que nos quedamos solamente en lo formal y estadístico. Bien. Y en este sentido, digamos, ¿vos considerás que la globalización ha tenido una relación, un impacto directo con esto que nos contás? Sí, a ver, digamos, para poder entender también el trabajo de los jóvenes, de los adultos, de las mujeres, de los hombres, hay que ver que esos empleos, esos trabajos, esos empleos se generan en una matriz productiva, ¿sí? Y eso corresponde a un modelo de desarrollo de cada país, ¿no? En ese sentido, podemos hablar de las historias individuales de uno u otro joven, ¿no? Las nuestras, si quisiésemos, pero todo eso se desprende de fenómenos más globales y colectivos, de tendencias económicas y de modelos que nos exceden, ¿no? Entonces, si tenemos modelos productivos excluyentes que no generan puestos de trabajo, que no generan que se creen empresas y organizaciones con puestos de calidad, si al revés se destruye trabajo, definitivamente a nivel nacional eso está totalmente conectado con lo que después pasa a nivel individual. Creo que lo vimos bastante en los 90 cuando teníamos, por ejemplo, una economía que no crecía mal al 2 o 3%, pero tenía un modelo de acumulación basada en los componentes más financieros y del sector primario que no generan empleo. Entonces se llegaron a tasas del 23-24% de desempleo, ¿sí? Entonces ahí había crecimiento, pero no había desarrollo social, digamos, ¿no? Una cosa. Y a su vez también pensar, luego que uno lo reflexionó a nivel nacional, pensar que nuestras economías nacionales están insertas en un mundo también, donde hay otras economías nacionales, y donde nosotros estamos en el marco de una situación que podríamos llamar de país subdesarrollado. Nosotros no nos parecemos ni podríamos competir ni tendremos la talla de los países centrales o los países desarrollados, con lo cual esos son como los grandes jugadores de la economía del mundo, y nosotros un poco estamos tratando ahí de sobrevivir a esa puja de gigantes, a veces en situación de desventaja, pero la mayoría de las veces en situación de dependencia económica. Entonces, somos una economía con crisis cíclicas, que tiene problemas para el ingreso de divisas, la famosa falta de dólares, que tiene problemas para generar y reemplazar importaciones, ¿no? Todo el tiempo se está importando para generar industrialización. Hay dependencia económica de los fondos, fíjense todos los préstamos que vivimos. Hay dependencia tecnológica, que pagar patentes para todo, acá no se fabrica nada. Y hay dependencia financiera, porque los flujos financieros, bueno, son ciertamente uno de los problemas, ya sea porque hay que pedir préstamos o porque se fugan del país. Entonces, todo eso hace que lo que es nuestra experiencia muy individual y chiquitita no esté desconectada de lo que es, insisto, ser un país subdesarrollado, con problemas económicos estructurales de mucho y de muy larga data, ¿no? Creo que ya llevamos como 50 años de inflación sostenida, para darnos una idea. Entonces, bueno, y hablamos de inflación y hablamos de caída de salario real y hablamos de precariedad y terminamos hablando un poco de conectar eso que parece lejano, que es la globalización, con nuestras realidades. Con nuestra vida cotidiana, con lo que nos Exacto. pasa todo el tiempo. Y pensando un poco en los que tienen un trabajo, ¿no? Digamos, un trabajo que no sea precario, podemos pensarlo, y que esté dentro del rango de la formalidad. Vos has estudiado mucho los riesgos psicosociales, ¿verdad? Sí. De la población. No sé si los has hecho sobre esta población que tiene un trabajo formal o informal o sobre cuál, pero ¿podrías contarnos a grandes rasgos de qué se tratan estos riesgos psicosociales o cuáles son los riesgos a los que están expuestos aquellos trabajadores, estamos expuestos a aquellos trabajadores argentinos? Sí, bueno, para empezar, los riesgos psicosociales son como
un enfoque ampliado sobre la noción de riesgos en el trabajo y sobre salud laboral. Digamos, durante gran parte del siglo XX, digamos, que fue más o menos la época de nacimiento de los estudios de salud laboral y de auge de los estudios sobre riesgos en el trabajo, bueno, ha primado una visión bastante restringida de los riesgos, ¿no? Esta idea de los riesgos físicos, químicos, biológicos, sobre todo con una visión muy pegada a lo que es el cuerpo como parámetro directamente visible a enfermedades profesionales tradicionales que vemos en esos baremos, ¿no? Cosas que son de alguna manera como los parámetros clásicos que uno tiene la idea de accidente, caerse, quemarse, ¿no? Que algo de cortarse un dedo, Fracturarse, sí, sí, digamos, sí, toda esa idea. fracturarse, lesionarse. Y lesionarse, ¿no? La idea del cuerpo en su sentido más táctil como parámetro. Y bueno, esto ciertamente al principio del capitalismo era un problema porque realmente los trabajos eran muy inseguros y la gente se moría trabajando en trabajos muy cotidianos o perdía partes de su cuerpo. Y bueno, digamos, paralelamente al desarrollo del capitalismo se fue un poco, por un lado, por una cuestión de costos, de ahorrar costos, no es porque tampoco ya dio tanta bondad, pero también por una No visión son más buenos, humanista, exacto, por una no visión son humanista buenos. desde algunos casos, se empezó a tratar de hablar de la prevención de los riesgos en el trabajo y empezaron a haber leyes y todo un corpus de leyes laborales que empezó a poner el ojo, por un lado, en la prevención, pero en segundo lugar en la idea de que el accidente tenía una responsabilidad de la parte organizadora del proceso de trabajo, que uno no se andaba accidentando o dañando porque De puro quería gusto. o por negligente, ¿no? Ahora bien, digamos, pasando los años y también las décadas, lo que sí se puede ver y establecer es que ese modelo de acumulación que yo te venía contando también fue cambiando, digamos, de los trabajos más manuales o más industriales, empezó a crecer mucho el trabajo en el sector servicios, ¿no? Donde quizás ya los gestos, los movimientos corporales no son los mismos, donde uno es poco probable que esté expuesto a estas cuestiones más físicas, más de golpes, de quemaduras, pero donde empiezan a surgir otras problemáticas de la salud, ¿no? Porque el trabajo, la forma en que trabajamos y el tipo de organización del trabajo en la cual nos insertamos va a determinar también cierto proceso de salud-enfermedad en nuestros casos, ¿no? Y a partir también de esto que hablábamos recién, de la mayor globalización, de la mayor competitividad de las organizaciones, estos énfasis en la eficiencia, en la eficacia, de las permanentes reorganizaciones productivas, de las nuevas gestiones del personal y las nuevas formas de control, el trabajo empezó a intensificarse y a acentuarse las exigencias sobre los trabajadores. Exigencias que no eran solo físicas, sino exigencias cognitivas, exigencias emocionales, esta idea, exigencias comunicacionales, ¿no? Piensen en que alguien que atiende servicios, por ejemplo, en el sector salud, está movilizando muchas capacidades en el acto de trabajar. Entonces, el punto de partida para hablar de riesgos psicosociales es entender que cuando uno trabaja, moviliza todas las dimensiones del ser humano y que eso, digamos, sometido a exigencias permanentes y muy altas, empieza a generar estos nuevos riesgos psicosociales, que básicamente tienen que ver con distintas cuestiones como las exigencias en torno a los horarios de trabajo, las relaciones y los conflictos con los compañeros y con el público, pensar la falta o el exceso de autonomía también en el trabajo, el sufrimiento generado en torno, por ejemplo, a la inseguridad del trabajo, ¿no? Ser una persona precaria e informal genera mucho sufrimiento. Entonces empezaron a haber toda una serie de síntomas que empezaron a preocupar a los actores del mundo del trabajo, por ejemplo, las depresiones, el estrés, el síndrome del burnout, los consumos problemáticos a partir del trabajo, somatizaciones de diferente tipo, como por ejemplo trastornos del sueño, trastornos intestinales, que claro, es muy difícil demostrar qué tienen que ver con el trabajo porque no es lo mismo que si se me cae una viga en la cabeza, es muy fácil darse cuenta que fue mientras se estaba trabajando. Ahora, todos estos cuadros están cada vez más presentes en los lugares de trabajo y empieza a ser un problema para las organizaciones y para los trabajadores. Entonces se empieza a ver y a hablar de los riesgos psicosociales como algo que se genera en los lugares de trabajo, que tiene que ver y está la fuente allí y que afecta la salud de los trabajadores igual o más que todos los otros riesgos que nos enseñaron un poco en los manuales clásicos. Entonces ahí es donde la mirada empieza a girar hacia esos otros aspectos
y ya no solo desde la mirada reparadora, sino cómo prevenirlos, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo podemos generar que no enferme, que no, sobre todo la palabra es esta, que no haga sufrir, ¿no? Pensaba recién, digamos, esto que decías, en qué forma, no sé si la palabra es medir, demostrar que hay una relación entre que una persona está con sintomatología de depresión y que eso está atribuido a la organización del trabajo que lleva adelante todos los días. Digo, debe ser muy, muy complejo, porque es más fácil, como vos planteabas, bueno, un trabajador de la construcción se cae de un andamio y bueno, ahí va a aparecer la fractura, el esguince, alguna cosa, todo el mundo lo va a ver, van a pasar una serie de cosas que van a hacer más fácil esa relación entre el hecho digamos, entre el hecho que produjo y la enfermedad, pero seguramente es todo un desafío para los trabajadores y para quienes lo estudian, poder sostener estas asociaciones que las vivimos y que las palpamos y que somos conscientes todo el tiempo de que ocurren, ¿no? Sí, creo que es empezar a también tener una visión ampliada de la noción de causalidad, ¿no? Y empezar también a establecer las relaciones entre trabajo y salud de una manera, por empezar, renovada y ampliada, pero también interdisciplinaria, mirando no solo desde la óptica más ingenieril de seguridad del trabajo, sino empezar a ver todas las derivaciones que tiene el trabajo sobre las personas, porque el punto de partida también es que el trabajo no solo enferma, de hecho no enferma, sino que lo que enferman son las malas condiciones de trabajo. Las muy condiciones. distinto, ¿no? Y el trabajo además puede ser una fuente realmente muy positiva de bienestar para las personas, el lugar donde las personas se realizan, se desarrollan, establecen relaciones. Entonces, no hay ni una visión ingenua o bondadosa del trabajo, ni una visión negativa, ¿no? Como que hay que huir del trabajo porque el trabajo es la pesta. En realidad, tiene que ver con pensar las condiciones de trabajo. Y en ese punto hay mucho por hacer, pero también necesitamos, como vos bien decías, cómo preguntarnos un poco lo que nosotros investigamos en nuestro equipo desde hace bastantes años, ¿no? Qué nuevos enfoques teóricos y qué nuevas herramientas metodológicas nos permiten captar eso, ¿no? Ciertamente con los enfoques viejos y con las herramientas anteriores no vamos a ver, porque son como anteojos de otra época y que van a ver lo que van a ver, ven hasta ahí. Bueno, nosotros tenemos que proponer miradas ampliadas sobre la cuestión. Pasa también por una renovación. Probablemente los riesgos psicosociales han estado siempre, pero se han acentuado muchísimo, ¿no? Y con esto tampoco quiero decir que un trabajador de la construcción no tenga, o de una fábrica de cuello azul no tenga riesgos psicosociales, ¿no? Porque también los tienen. Yo recuerdo muy bien en una entrevista que fui a una fábrica, un trabajador que trabajaba imagínense, una cinta transportadora, la situación más clásica de trabajo, y cuando le pregunté en la entrevista si tenía alguna dolencia por el trabajo, yo pensé que me iba a decir que le dolía la espalda, que se golpeó, que no cosa, y me dijo, me duele a veces mucho la panza de los nervios. Y ahí creo que me fue muy claro. ¿Y por qué? Le dije, y porque no sé si la empresa va a estar el año que viene, andamos muy mal. Bueno, para mí fue una manera muy clara de también pensar que los riesgos psicosociales están en todos los sectores de actividad, que quizás los descubrimos un poco a propósito de los servicios, pero que eso no quita que todos y todas tenemos esas dificultades, y que al revés, creo que quizás por usar esos lentes viejos nos perdimos de ver mucho más muchas veces, eh, pero que bueno, creo que ahí hay todo un desafío, por un lado, como decía, analítico y conceptual, pero por otro lado todo un desafío normativo, porque de hecho en Argentina no existe ninguna legislación que reconozca los riesgos psicosociales como tal, entonces por lo tanto no se los previene, si no existen no hay ninguna obligación, sobre todo de las ART y las organizaciones, de prevenirlos. Y eso hace que se siga reproduciendo esta dinámica de la invisibilización, ¿no? Social, colectiva, de estos riesgos, hasta que llegan fenómenos que hacen, creo que la pandemia, paradójicamente, siendo un riesgo biológico, puso en evidencia la importancia del componente psicosocial.
¿no? De la gente que quizás no se Pensaba, enfermaba de COVID, pero se empezó a poner muy mal realmente, ¿no? El teletrabajo lo sí, demostró. sí. Fíjense cómo el cambio del proceso de trabajo tuvo como derivación la emergencia de un montón de riesgos psicosociales, ¿no? La posibilidad de las extensiones de la jornada de trabajo, agotamiento, cuadros de ansiedad crónica, bueno, todo lo que vimos y que ahí estaba muy claro que el cambiar las condiciones de trabajo hace cambiar los procesos de salud-enfermedad. También pensaba en esto de la pandemia, en los trabajos. Bueno, nosotros los estudiantes están estudiando enfermería, yo soy enfermera, digamos también cómo han afectado estos factores psicosociales a los trabajadores del ámbito de la salud, que han trabajado sin descanso, que han trabajado con el miedo a la muerte latente, a enfermarse, a llevar la enfermedad a sus hogares, a sus familiares, y que han pasado por todo esto. También digo, ¿no? Ahí hay todo un nicho para poder visibilizar todo esto que nos estás contando. No sé si han tenido la oportunidad con el equipo de trabajar en este sector, en este tiempo, digo, de investigar en este sector salud en este último tiempo. Si querés o si podés contarnos algo de eso. Sí, a Como ver, una... ya el sector sanitario, nosotros habíamos hecho un par de investigaciones previo a la pandemia y sabemos bueno, de las condiciones de trabajo objetivas respecto, bueno, al tema de la organización de los tiempos de trabajo, que es un factor que, que demarca, digamos, mucho de los padecimientos en el sector de la sanidad, ¿no? El tema de los turnos rotativos, el tema de la doble jornada o triple, porque a veces tienen dos empleos, el pluriempleo, eh, las cuestiones vinculadas a la carga de trabajo, la cantidad de pacientes, las camas por piso, bueno, esas cuestiones. Y en el caso, ciertamente, nosotros ya antes de la pandemia veíamos que para el caso de por ejemplo, las enfermeras y los enfermeros, el tema de las exigencias emocionales era muy grande, ¿no? El estar lidiando todo el tiempo con el sufrimiento, con el dolor, a veces también con el miedo propio y el otro, a lidiar con la agresión, ¿no? Lidiar incluso a veces con avances impropios de acoso, ¿no? Estar lidiando con muchos de esos temas era muy, muy importante. También las relaciones en el trabajo a veces eran conflictivas por las situaciones, también las jerarquías y el poder que circula dentro de las organizaciones y el lugar donde se ubica la enfermería respecto de otras categorías profesionales. Eh, Nosotros veíamos varias de esas cuestiones, los temas, bueno, los conflictos éticos y de valores, a veces de tener que hacer algo con lo que uno no está de acuerdo, que desaprueba, eso hace sufrir mucho a las personas, el tener que trabajar sin los medios necesarios o con los recursos que no son los adecuados, eso genera realmente mucho sufrimiento porque daña la identidad profesional y la ética, y eso hace sufrir mucho a las personas, ¿sí? Entonces, es un empleo, es una categoría profesional donde ciertamente los riesgos psicosociales están. Creo que la pandemia vino a acentuar mucho de lo que ya existía y a generar nuevos emergentes. El tema del miedo, ¿no? El miedo es uno de los, digamos, los factores de riesgos psicosociales más tremendos, porque nadie debería ir a trabajar con miedo. Debe ser una de las peores situaciones en las que uno tiene que ir a trabajar. Y la pandemia acentuó muchísimo eso. Y fíjense que incluso en medio de un fenómeno puramente biológico, lo que más se vio fue muchísimo sufrimiento psíquico, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones creo que de alguna manera, bueno, y hablar que se aumentaron y se triplicaron las cargas de trabajo en ese contexto donde ni siquiera se podían tomar licencia, había que cubrir a todos los compañeros Totalmente. contagiados. Entonces, yo creo que es un sector donde se ve claramente que organizar el trabajo de una manera donde podamos pensar un trabajo que sea fuente de realización y no de enfermedad, en todo sentido, no solo COVID, estaríamos pensando en un trabajo que aliente a las personas a ocupar esos lugares y que realmente permita un ejercicio de la profesión de mejor calidad y con mayores cuidados, ¿no? Pero en ese punto digo, también como cuando escuchábamos eso, por el otro lado escuchábamos lo que yo recién te decía, un apego a la profesión muy grande, una preocupación por pacientes, querer mucho el trabajo que hacen, estar muy, muy orgullosos de los resultados,
saber que están ocupando puestos esenciales y que de los enfermeros y de las enfermeras depende que las personas estén bien, saber que les agradecen, que hay también mucho cariño de la gente a veces. Entonces, esas dos cosas conviven, ¿no? Y me parece que ahí en potenciar una cosa y prevenir la otra, ese sería digamos, el trabajo a futuro para esta profesión como para muchas otras, ¿no? Tal cual. Bueno, Laura, tuvimos ahí un bonus al final que, que tenía que ver con justamente con nuestra disciplina. Te agradecemos mucho los aportes, el tiempo, sabemos de tu calidad en la formación y de tu trabajo. Y bueno, seguramente en esta materia vamos a seguir trabajando, digamos, vamos a seguir trabajando sobre el trabajo, estudiando sobre el trabajo y sobre estos temas que hemos dialogado hoy. Nuevamente te agradecemos mucho el rato y bueno, nos estamos encontrando en cualquier momento, ¿sí? Bueno, saludos a todos y a todas.